sobre todo relacionado con nuestra profesión. Arquitecto Tomás, sea bienvenido a este espacio virtual que hemos preparado para ustedes. Gracias, muy amable. La universidad se siente muy satisfecha de tenerlos aquí, lamentando que sea virtual, pero las condiciones así nos los están exigiendo. Arquitecto José Carlos Ulloa, un placer poder tenerlo con nosotros. No habíamos tenido el gusto de compartir, pero el poco tiempito que hemos hablado, tenemos muchas cosas afines. Así es que de verdad que nos sentimos como en un ambiente muy familiar y muy acogedor, teniéndolo a usted aquí con nosotros. Darle la bienvenida a nuestros docentes que nos acompañan, a los amigos de otras instituciones, visitantes que están aquí con nosotros, agradecerles su participación en esta actividad. Esperamos y creemos que así va a ser, va a llenar las expectativas de todos. Y pues al objetivo de esta actividad que son nuestros estudiantes. La academia, a veces creemos que la formación del profesional solamente se da en las aulas. Por experiencia, yo sé que mucha de la formación nuestra, mucha de la experiencia la tomamos fuera del aula, porque a veces el aula es muy mecánica, y cuando salimos podemos experimentar muchas cosas, sobre todo cuando tenemos actividades con personas con diferentes puntos de vista, con diferentes experiencias. Entonces quisiera exhortarles a ustedes, ya que esta actividad es para ustedes y por ustedes, que pongan mucha atención, que aprovechen los conocimientos que hoy el arquitecto Ulloa nos va a regalar, y poder ponerlo en práctica en la formación que nos falta y luego en la profesionalización ya cuando estemos graduados. Así es que sean bienvenidos todos. Arquitecto Ulloa, espero que en uno de los viajes que haga el arquitecto Correa pueda traerlo para poder compartir de manera personal y podamos disfrutar de la gastronomía y de la arquitectura de la República Dominicana y del Cibao. Así es que sean bienvenidos todos, y a usted con mucho cariño los recibimos en este espacio virtual. Gracias por acompañarnos. Gracias. Al director Correa, si puede, que nos dé algunas palabras también. Bueno, yo simplemente voy a respaldar las palabras de mi colega, amiga Marixa. Así que voy a intervenir en el periodo de preguntas y respuestas, estimado amigo. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, se escucha. Creo que Ronaldo puede ya. Muy bien. Ahora yo les voy a explicar cómo vamos a manejar las preguntas. Van a ser al final de la conferencia, después de la exposición, y se tendrán más o menos 15 minutos para este tiempo de preguntas. Pueden ir escribiéndolas en el chat a medida que les vayan surgiendo, o pueden anotarlas por ahí en un papelito para al final. Ustedes levantan la mano, se les dará la palabra, ustedes encienden sus cámaras, sus micrófonos y hacen su pregunta. Tendrán más o menos 2 minutos para formular sus preguntas, para así poder tratar todas las inquietudes que surjan en el proceso. En el chat van a estar informándoles sobre la dinámica por si aún le quedan dudas. Y bueno, empecemos con esto. Le vamos a dar la bienvenida nuevamente al arquitecto José Carlos Ulloa, que es graduado en Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Sao Paulo. Armando Salles de Oliveira, miembro del Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá y jefe del Departamento de Admisión del CRU Azuero. También es docente de arquitectura de esta misma universidad. Y un punto muy importante que debemos resaltar es que la Universidad de Panamá y la Universidad Católica de Cibao, UCATESI, firmaron una carta con la intención de hacer un intercambio docente de investigación. El arquitecto Ulloa cuenta también con una maestría ejecutiva en estudios de Asia y el Pacífico en la Tankard University
y otra maestría en diseño creativo en la Universidad de Panamá. También es que tiene un posgrado en docencia superior en la Universidad de Panamá, y agradecerle de antemano haberse tomado este tiempo para exponernos este tema. Arquitecto Ulloa, el escenario es todo suyo. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a todos aquellos estudiantes que están presentes en el día de hoy, a mi colega Tomás Ezequiel Correa, que es el que ha tenido toda esta dinámica de mantener con ustedes ese acercamiento entre universidades. Por otro lado, a la directora y a los profesores del Cibao, que hemos tenido una conversación, como se dijo hace un momento, muy amena, y creo que es el inicio para que tengamos en el futuro mayor acercamiento y mayor conversación, porque tenemos muchas cosas afín. Yo tuve un curso en China, y créanme que con los compañeros dominicanos, a quien invité también para que estuvieran el día de hoy, sentimos muchas cosas afín, sobre todo en esta área. No sé si ya se puede ver la pantalla compartida. Sí, la podemos ver. Sí. Ok. En primer lugar, nosotros estamos en una región que se llama Suero. Es en el centro, básicamente, del país. Es una península donde se encuentran dos provincias, Herrera y Los Santos, con unas características arquitectónicas muy particulares, que se ha repetido en otras zonas. Sin embargo, aquí donde se ha guardado prácticamente como parte de la cultura, se ha guardado algunos elementos. Entonces es una de las casas que estamos viendo allí. Pero yo voy a empezar mi conferencia en este caso, y ustedes ven que hay un ADN que está allí colocado, porque siento que como todos los seres vivos tenemos patrones que nos identifican. Y realmente en la arquitectura, pese a que estamos en lugares distantes, que estamos en regiones diferentes, casi siempre llegamos al mismo término, ¿no? Donde la función, la forma y la belleza van a ser parte de lo que es la arquitectura, pero nosotros debemos buscar un equilibrio, y ese equilibrio no solamente es estético, no solamente está vinculado a una condición de forma, sino que está vinculado a las sensaciones y a la comodidad que uno pueda tener dentro de ese espacio. Y es por eso que cuando yo hablo sobre el caso específico del equilibrio de esto, nos lleva a entender que dentro de de este concepto arquitectónico, que podemos verlo desde diferentes esferas que vamos a apreciar ahora, tiene que mantener en este caso una mente un poco más abierta a lo que a veces acostumbramos a ver, y que dentro de las redes sociales, las páginas que aparecen en cada una de nuestras, donde nosotros estamos, ya sea en Instagram, Facebook, cualquiera de estas, nos enseñan solamente elementos de belleza estética, y eso es efímero por un lado, y por otro lado también es subjetivo. Así que empiezo diciéndoles que para poder equilibrar eso hay que comprender un poco el concepto también de inercia térmica, ¿no? Que es la capacidad que nosotros tenemos en este caso para absorber o liberar, en este caso, calor. Y ese calor que nosotros tenemos va a interferir también en la función de ese espacio, y ese espacio se va a modificar, va a adquirir formas, va a adquirir va a tener algunas alteraciones que en condiciones ya un poco más específicas, porque a medida que nosotros nos vamos perfeccionando, vamos a comprender que hay especializaciones que están vinculadas a esa zona, nosotros tenemos que cumplir con eso. En el caso de la función y la belleza, en este caso, yo quisiera que viéramos la parte de lo que nosotros podemos sentir y no solamente lo que podemos ver, porque la arquitectura nos permite ver muchas cosas, pero como solo vemos en fotografías, solamente la hacemos en render, no podemos captar cómo una persona puede estar dentro de ellas. Antes que se me olvide, yo le dejé a la profesora las diapositivas. Algunas fuentes las van a ver colocadas directamente en la página, y otras van a estar debajo del PowerPoint.
Yo había hecho, profesores, una presentación porque el profesor me había hablado unas 2 horas y yo me había extrapolado y tuve que hacer unos ajustes allí. De repente hay algunos elementos que no se ven consecuencias, pero vamos a tratar de que sean de ese tipo. Bien, lo primero que vamos a ver es ese término ambiental desde el concepto de la ciudad, la relación con el barrio y el edificio per se. Porque yo creo que es importante que no vamos a disociar la arquitectura del urbanismo, porque nosotros hacemos parte de una sociedad. Esa sociedad está en torno a un barrio y ese barrio a un corregimiento, un distrito, no sé cómo ya se llamaría en República Dominicana, pero que al final de cuentas todos estamos integrados y que no podemos disasociar esta situación porque no solamente en la parte térmica, sino en otros aspectos podemos hacer daño al ambiente y que es muy importante que empecemos a comprender. Desde ese punto de vista y reforzando la condición del término del ADN, ¿no? En el objeto arquitectónico se constituyen estos 3 elementos que ya vimos anteriormente y que es importante que lo enfoquemos en algunos momentos en los que estamos viviendo. Primero, en momentos de grandes transformaciones, ya la tecnología, nosotros vamos a ver un poco más adelante las nuevas revoluciones industriales que nos están llegando actualmente, las transformaciones que se dan a través socioeconómico, político, son importantes que también las entendamos y las podamos comprender y cómo estas, en caso de algunas entidades, se han comprometido a hacer ajustes porque se han dado cuenta que dentro de lo que es el concepto ambiental, el hombre tiene, y es el principal, en este caso, el principal contribuyente para el deterioro o para la mejora. Está la propia inestabilidad socioambiental, el desarrollo de la ciencia y tecnología, y voy a hablar un poco, aunque no va a ser muy extenso, de lo que se ha generado a través del COVID-19 y otras tantas más que las hemos dejado a un lado porque hemos considerado que esta ha sido una de las que más ha aterrado el mundo y que nos ha obligado a encerrarnos, a distanciarnos y a perder un poco ese contacto que teníamos, como dijo la profesora hace un momento, que nos impide llegar de forma directa entonces y estar conversando de frente a frente, aunque este es un medio que nos está facilitando las tecnologías. Siendo así, voy un poco más atrás para empezar a que veamos desde el Big Bang famoso que hizo crear el mundo y esa serie de transformaciones que se hicieron a través del tiempo hasta que llega el hombre. Obviamente, el agua, la tierra, el fuego, todas esas florestas, esos inmensos animales que estaban allí y que prácticamente llegó al término con la explosión de un meteorito, pero acabó únicamente con algunos animales, pero el hombre trató de resguardarse y protegerse, y es por eso que nosotros estamos aquí, aunque haya 2 concepciones completamente distintas, la científica y la religiosa. Sin embargo, en esta condición, el hombre va a empezar a evolucionar, todo está evolucionando, todo está cambiando, y empezamos a intervenir en los espacios. Dentro de esa famosa configuración que nosotros conocemos y que nos enseñaron en las escuelas, nosotros podemos ver que esas transformaciones donde las inmensas florestas, esos lagos hermosos, cascadas impresionantes de aguas limpias, puras, que muchas veces nos transcriben a través de algunos films, de algunas películas, ellas nos dicen a nosotros que con la aparición del hombre empezamos a modificar todos esos espacios, todas esas bellezas naturales y que a final de cuentas empezamos a hacer grandes selvas de piedras. Y ahí, como dice ese trecho de una escuela en San Río de Janeiro, donde dice que se crearon monstruos de aceros con selvas de piedras, donde habían serpientes que estaban con hambre y que estaban devorando toda la riqueza y toda la belleza que nosotros tenemos de ese paisaje. En ese sentido,
la población mundial ha ido creciendo paulatinamente desde que el hombre tuvo la oportunidad de comunicarse vía terrestre y que ya en algunas ocasiones se habla de que los chinos llegaron a América antes que Cristóbal Colón y que había una expedición que se había generado de Portugal hacia el área del Asia y luego avistaron América. Todo eso fue llevando al incremento poblacional de algunas regiones que con el tiempo fue mucho más. Y sobre todo, cuando hay riquezas, cuando hay oportunidades de trabajo, donde el hombre ha necesitado emigrar para poder crecer en otros ambientes y que ha ido desplazando oportunidades de los locales, incluso los locales han tenido que trasladarse hacia áreas urbanas que han sido establecidas y en este caso esa migración del campo a la ciudad que muchas veces nosotros decimos que son oportunas por condiciones de trabajo, nos llevan también a situaciones extremas donde las personas que llegan a esos centros poblados no tienen dónde vivir, no tienen lugar específico para estar, van creando zonas que son insalubres, algunas no tienen las condiciones de infraestructura, se están construyendo de forma arbitraria, hay invasiones de tierra, hay un aspecto social que también entra y está vinculado, que yo siempre digo que pese a que nosotros tenemos que hablar del tema ambiental, el deterioro también se da porque las personas con un grado de educación que no es el que realmente tiene, porque cada uno tiene un conocimiento hasta donde él maneja la información y el desinterés también que hay de las políticas, en este caso urbanas, hacen con que esas zonas vayan entonces cediendo esos espacios para la marginalidad, para la ocupación marginal en este caso, y las contaminaciones por exceso de basura, filtración de aguas, porque el sistema sanitario no se da, en fin, tantas cosas que nosotros podemos entender en este caso desde el punto de la ciudad. Desde el punto ya de la construcción, en este caso, recuerden que nosotros ahorita mismo tenemos una tendencia a ir recobrando con edificaciones verdes, que es una tendencia que está. Ya Le Corbusier había hablado de que su arquitectura tenía que recuperar ese espacio que nosotros estamos utilizando para construir y por eso que había empezado con los techos verdes. Ese no es un concepto nuevo, es un concepto que estaba anteriormente. Además de eso, tenían otros arquitectos, como el caso de Frank Lloyd, que utilizó la casa La Cascada, integrándola a una unidad de vivienda. Nosotros tenemos un grado de prohibición de utilizar esos recursos hídricos que son públicos, pero que realmente dentro de una propiedad privada se pudo hacer, pero cómo él armonizó, cómo él buscó ese equilibrio y cómo se integró a ese espacio construyendo, pero al mismo tiempo respetando su entorno. Y una de las cosas que nosotros vemos actualmente es que la gran mayoría de los profesionales que estamos en el campo, por las normativas, por el desinterés político o por el interés político, en este caso, para poder beneficiar a la comunidad, acabamos entonces permeando toda la ciudad y nos vamos olvidando de que hay que rescatar sobre todo la condición de la flora, porque nosotros estamos desplazando incluso a grandes animales que ustedes ahora con la pandemia vieron que muchos empezaron a llegar a las ciudades, estaban retomando su espacio porque los fuimos desplazando, a ellos fuimos ocupando su lugar y esto es también algo que nosotros debemos tomar en cuenta. Obviamente que la contaminación se va a incrementar no solamente por los desechos, no solamente por la contaminación de los recursos hídricos, sino también hay una contaminación que nosotros casi nunca la tomamos en cuenta, que es la contaminación visual, que es muy importante porque las ciudades están llenando de letreros de forma exabrupta. No sé cómo pasa en Dominicana, pero nosotros aquí todos los locales ya básicamente están siendo llenados con mensajes de empresas, muchos colores, muchos letreros luminosos
y que estéticamente no son agradables y que al final de cuentas causan un problema también dentro de nuestra condición física. Y qué decir de la acústica y así sucesivamente cuando estamos viendo. Entonces, cuando hablamos del ambiente, yo siento que el ambiente no solo debemos pensar únicamente en las condiciones que se generan en la parte térmica, en la parte lumínica, sino que también podríamos pensar un poquito más en todo ese complemento de cosas que están involucradas y que a final de cuentas van a intervenir en el proceso del diseño arquitectónico, van a producir un cambio en la ciudad y que cada vez que estamos, sobre todo en el campo, nos vamos a sentir mucho más cómodos porque allí decimos estamos en paz, estamos en tranquilidad, nos sentimos en ese espacio mucho mejor que en otros que son realmente muchos con mucho más ornamentaciones, más bonitos y en un área urbana. En este sentido, esto es una gráfica donde nosotros podemos ver lo que hemos hecho a través de los años y lo que le decía el desplazamiento de la fauna. En este caso, nosotros hemos visto situaciones como esta que en nombre de la modernidad estamos haciendo desastres porque estamos acabando con todo nuestro entorno. Muchas veces decimos que hay que buscar alternativas, y esas alternativas decimos que hay que buscarla en Marte, que hay que buscarla en la Luna, que hay que buscarla, pero ¿para qué si el paraíso está aquí mismo? El paraíso lo tenemos aquí, nosotros simplemente tenemos que invertir en retomar todo aquello que hemos ido desgastando con el tiempo y que por razones ya de pastoreo, por otro tipo de razones que vamos a ver más adelante también, hemos ido desplazando y buscando alternativas de ocupación sin pensar las consecuencias que nosotros causamos al ambiente. Entonces, en ese nombre empezamos a hacer lo que todos quedamos impactados cuando llegamos a un lugar, la ciudad. Y esa ciudad que puede ser una ciudad armónica, porque hay ciudades planificadas que tienen unas características muy particulares. El día pasado conversaba yo incluso con una persona que me decía que Ámsterdam era tan vieja, toda la arquitectura era tan vieja, pero es una ciudad moderna. Realmente es arquitectónicamente hablando, ellos tienen muchas edificaciones antiguas, tienen un problema que es, por eso se llaman Países Bajos, porque están por debajo del mar, a unos 20 metros del mar. Ellos han conseguido a través de los canales tener un control de las aguas, porque si el agua baja más de lo normal, todo el sistema estructural, todo el sistema que soporta esas edificaciones se va a deteriorar y va a causar entonces un derrumbe. Sin embargo, ellos han llegado al siglo XXI y ellos han tenido que retomar conceptos para poder beneficiar a las personas, a los que viven allí. Y es por eso que ustedes han visto que han cerrado calles, han disminuido el tráfico vehicular. Ahora mucha gente anda en bicicleta, promueven el concepto de la salud. La ciudad se respira un aire mucho más puro, se puede caminar de una forma más amena y usted puede sentirse bien en la ciudad. Pero en las ciudades donde nosotros estamos, hay una confrontación y sobre todo en las áreas de Panamá, donde nosotros podemos encontrar el área rural y el área urbana, que ya no hay un límite. Anteriormente nosotros decíamos hasta aquí llega lo rural y ahí va la ciudad. Ahora todas las construcciones van ingresando a estas zonas rurales sin control porque las normativas están permitiendo la construcción en esos lugares. Entonces contaminamos ojos de agua, contaminamos lagos o sellamos lagos. Estamos interviniendo en zonas que eran de producción y como decía la profesora, la producción agrícola es la que sostiene el país porque sin alimentos no podemos tener. El aire puro se va deteriorando, las industrias van ocupando un lugar preponderante, la zona de servicios y a final de cuentas, si nosotros no pensamos en eso y no pensamos en lo que estamos haciendo, vamos a tener un problema bastante serio, sobre todo en la parte que corresponde a el lugar donde nosotros vivimos y por ende la región, el país y todo un continente que es lo que nosotros estamos y que
en algunos están luchando y sobre todo algunas potencias están luchando para poder venir a buscar los recursos que nosotros tenemos en nuestros lugares, porque ellos han prácticamente ocupado todos esos espacios, los han modificado y han tenido esos problemas. Ya entrando dentro del concepto del barrio, porque yo tuve que hacer algunas transformaciones, pero entrando en el concepto del barrio, me voy a detener un poco en el caso de Brasilia. Brasilia, en este caso, que fue una ciudad que Juscelino Kubitschek mandó a hacer, que el presidente de Brasil mandó a hacer. Él tenía unos criterios porque él decía que él era un faraón moderno. Él tenía situaciones vinculadas a de Egipto, ¿no? Muchos elementos egipcios dentro de su configuración y de sus ideas. Y él le dice, en este caso, al arquitecto Lucio Costa, que era el que estaba asociado con Oscar Niemeyer, que fue el que intervino en las edificaciones, que quería hacer una ciudad, y esta ciudad era una ciudad gubernamental, pero no era una ciudad igual que otras. Tenía que ser específica, con características muy particulares, y en ese entonces buscan esa visión que tuvo Don Bosco, donde decía que en el paralelo 38 iba a tener una ciudad llena de miel, y que se unió con una leyenda caruana de los indios locales, donde decían que, y esto es una parte bastante interesante, que bueno, huye un poco del tema, pero me parece interesante, que en esa relación que estuvo la hija del famoso Tupac, que era un dios supremo del área de esos indígenas, se enamoró de una persona rubia. Y él estaba tan, pero tan desesperado que lo que hizo fue que los lanzó a los dos hacia los aires para que nunca se encontraran, solamente se podían ver. Entonces ahí es donde entró Numia, que era la luna, y ella sí, que era la luna, perdón, y Numia, que era el sol. Se supone que lloró tanto que ahí se hizo el lago famoso ese que ellos hicieron, el Paranoá, que creó una condición. Muchos dicen que es un avión, otros hablan que está relacionada con el norte-sur, pero ellos hablan de que un gran ave, en este caso, descendió y se posó para creer. Entonces allí ellos decidieron organizar esos espacios para tener la parte gubernamental, pero sabían que iban a haber lugares donde las personas iban a vivir. Y como eso era una selva en el centro de Brasil, porque el estado era Goiás, y el Goiás fue modificado para que Brasilia entrara, ellos tenían que intervenir en este caso con una propuesta que fuera completamente distinta a todas las que estaban sucediendo en el resto del país. Sao Paulo era una metrópoli, Río de Janeiro había cambiado mucho, ya estas ciudades como Curitiba, que después está siendo considerada como ejemplo, pero anteriormente tenía ese crecimiento muy parecido a Sao Paulo y Río. Lucio Costa decide hacer ajustes entonces y habló de lo que eran las famosas supercuadras. ¿Qué eran las famosas supercuadras? Eran, en este caso, una serie de bloques que eran más o menos de 1 hectárea cada uno, donde podía haber diferentes configuraciones, como ustedes la están viendo allí, y donde esas configuraciones tenían que tener gran parte de áreas verdes. Sobre todo, en este caso, tenía que tener un área lineal, por lo menos, de plantas sobre pilotes, en este caso, para poder que hubiese una permeabilidad del terreno, que no fuera completamente afincado en el suelo, para que la ventilación pudiese estar, la interacción visual se pudiera dar. Y de allí entonces empezó a generar una serie de composiciones donde el verde empezó a tomar mucho protagonismo, básicamente para que en este caso la condición de la naturaleza no se viera completamente afectada. Había una sola entrada de vehículos para impedir que el flujo vehicular fuese muy extensivo y que las personas pudiesen entonces llegar a un lugar y de allí caminar hacia cada uno de esos espacios.
donde la persona, además de tener esa convivencia social, también tenía ese acercamiento con ese entorno verde, esa naturaleza y que todavía se conserva. Y de allí entonces que esa condición de esa manzana fue adquiriendo mayor compromiso con el verde porque limpiaba el aire, purificaba la zona, amenizaba los espacios que habían sido edificados y que estaban siendo ocupados por los llamados trabajadores de Brasil, que en este caso fueron en principio para los fandangos, que fueron los que empezaron a construir la ciudad que ellos tanto anhelaban. Entonces ya había un principio de rescatar lo que nosotros vimos que existía anteriormente con todo lo que la naturaleza nos estaba dando, nos había dado, y que era un compromiso de mantener, era ocupar, pero al mismo tiempo mantener esa armonía, porque era la preservación del ambiente, la preservación de ese entorno, de decir que iban a estar allí, pese a que la misma configuración del Planalto de Brasil, donde está la Plaza de los Tres Poderes, la iglesia y todo, ellos decidieron abrirla completamente y buscar entonces que su arquitectura fuese la que tomase el lugar, pero ya en las áreas aledañas donde estaban sus alas, entonces mantenían esas características de preservar la naturaleza. Este es más o menos el esquema de las supercuadras en Brasil. En una de las alas, ustedes pueden ver que hay un control de las edificaciones. Ustedes pueden ver que hay zonas muy arborizadas. Ustedes pueden ver que hay un tipo de arquitectura también que ya específicamente hablando por la edificación, que ahora vamos a ver algunos ejemplos ya de buenas prácticas. Tenemos allí que fueron orientados y ubicados de tal forma de que se aprovechase bien la ventilación, que se aprovechasen los grados de insolación para que no afectasen directamente a la unidad, porque eran grandes bloques completos y ellos fueron trabajados no de una manera arbitraria, fueron bien pensados en su colocación porque tomaron la consideración de las connotaciones de la orientación y al mismo tiempo su integración con su entorno. Entonces, es una de las partes de Brasilia que ustedes prácticamente no ven. Brasilia se va a caracterizar por el edificio de los Tres Poderes. Van a ver dónde está el Itamaraty, que es un edificio emblemático de ellos, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores, y también la famosa iglesia de la patrona de Brasil, que también está allí y que es un ícono de la arquitectura y que Niemeyer prácticamente intervino. Esta es una obra acá de Lucio Costa. Ustedes ven que la arquitectura es completamente distinta a la que tiene Oscar Niemeyer, porque él tenía un concepto de la arquitectura un poco más práctica. Niemeyer era un poco más arriesgado. Y con esto quiero decirle que yo he tenido la oportunidad de estar en obras de Oscar Niemeyer que son impresionantes, pero son un infierno estar atento. Nosotros fuimos en una época de invierno y nosotros no pudimos estar dentro de una instalación porque el calor era excesivo, una cantidad de luces, y como son cáscaras de concretos muy selladas, no permitía que la ventilación entrase de una forma directa. Estéticamente son muy bonitos y ahora vamos a ver algunas cosas que son consideraciones que son importantes que se tomen en cuenta y que nosotros podamos tomar a la hora de proyectar. De esto, que buscando información está en portugués, pero es lo que nos sucede a nosotros. Nosotros estamos en el campo, pero queremos irnos a la ciudad, porque decimos en este caso que la ciudad es lo máximo, que la ciudad es lo que es, y al final de cuentas nos encontramos con una situación como esta, una ciudad contaminada, llena de tráfico, y nosotros decimos, bueno, nos vamos hoy al campo porque en el campo se vive un poco mejor. Sin embargo, cuando llegamos allá encontramos también otra parte que está dañando el ambiente, y es el uso excesivo de agrotóxicos y pesticidas. Entonces está ese dilema de que voy a la ciudad, me regreso al campo, a la ciudad, me regreso al campo, y hay mucha gente que está pasando por esto. Entonces nosotros tenemos que pensar muy bien qué es lo que vamos a hacer. Siempre he sido defensor de que la arquitectura tampoco puede estar sola,
nosotros debemos tener un poco de conocimiento de todas las otras ciencias, porque tenemos que aprender de ellas y tenemos que enseñarle a ellas también cómo tenemos que armonizar, porque al final de cuentas es el escenario donde nosotros vamos a vivir. Entonces, siento que dentro de la formación, que siempre yo he hablado con Correa incluso sobre ese tema y otros profesores, cada vez que vamos a hacer algo, nosotros no podemos estar pensando que tenemos el conocimiento completo. Nosotros tenemos que alimentarnos de todo para saber cómo se van a hacer las cosas para poder que sean mejor, porque esto todo afecta al ambiente y obviamente afecta a la arquitectura. Otro elemento más, y ya está básicamente en el barrio, ya hemos pasado un poco la ciudad, la planificación de la ciudad, y ahora nos vamos en el barrio. También vemos algunas caricaturas que están allí donde dice el niño que él quiere vivir en ese mundo, en esa cantidad de edificios, de impacto, mega edificios, porque ellos viven en una zona un poco rural. Ustedes pueden ver que hay basuras, pueden ver aguas contaminadas, y ahí ustedes van a ver que dentro de la ciudad también hay unas pequeñas casitas con unas antenas, porque los desplazados, las personas que emigran a la ciudad, como decía al comienzo, no van a tener las mismas condiciones algunos que los que están dentro de la ciudad, porque los costos son muy excesivos, su condición de educación no es la mejor, entonces son obligados a ocupar. Pero cuando nosotros llegamos allá, nos expulsan. Somos obligados entonces a irnos a las periferias, irnos a zonas que realmente en algunas ocasiones no han sido las mejores y que están siendo utilizadas para poder crear viviendas de interés social. Y ahí es donde yo le digo que estaba la parte de la deshumanización de la arquitectura. Porque nosotros encontramos proyectos como los que vemos allí de centenares de casas, unas al lado de la otra, con lotes cada vez más pequeños, porque hay que darle oportunidad a la gente de vivir, pero no le damos las condiciones para que las personas vivan adecuadamente. Encontramos entonces barriadas con poca arborización, encontramos barriadas con diseños de casas que son, básicamente se convierten en un lugar dormitorio, porque muchos de estos lugares quedan en las periferias de las grandes ciudades y tienen que desplazarse. Nosotros aquí tenemos una zona que es llamada Raiján y también está en el lado oeste y está la otra en la zona este, que todos van a vivir en esos lugares porque las tierras son más baratas, las casas son más baratas, y ustedes las pueden observar allí, techos muy bajos con pendientes no muy pronunciadas. El calor es excesivo. Panamá tiene una condición de humedad muy alta, tenemos mucho calor, y ustedes pueden ver que en esa cantidad de casitas que se van colocando no hay un solo árbol. Es más, hemos encontrado situaciones donde en nombre del progreso se derrumba los árboles para poder que entonces el tendido eléctrico no se vea afectado. Y encontramos una situación en días pasados aquí que se dio con una empresa que también tumbó árboles que ya tenían muchísimos años de estar en una zona porque estaba afectando el tendido eléctrico. Entonces, en nombre de esa modernización, nosotros deshumanizamos la arquitectura. Casas cada vez más pequeñas, con materiales más baratos, y no es necesariamente porque el material sea barato, sino la forma en que se hace el típico cajón de 4 paredes con su techo, donde la condición térmica de la edificación en este caso no va a ayudar lo suficiente para estar, o están demasiado alargadas, como estamos viendo del lado izquierdo de la fotografía que estamos observando allí, donde la posibilidad de que haya ventilación cruzada se va a ir cada vez más haciendo un poco difícil, y es allí donde el arquitecto va a entrar. Yo conversaba con amigos, me decía que eso no es arquitectura, definitivamente que no lo es. Puede haber una buena planificación y lo que decíamos, rayar un plano para poder hacer una cantidad de lotes, pero que en muchas ocasiones también no toman en cuenta la tipología del terreno, no toman en cuenta la topografía del terreno y las condiciones inmediatas. Y aquí hemos encontrado barriadas que se han inundado, que las aguas negras, entonces las aguas servidas han salido porque el sistema de alcantarillado tampoco ha ayudado. Eso contamina las aguas pluviales sobre todo, contamina a las personas que están, y esto es cada vez una bola
que va creciendo cada vez más porque falta compromiso. Y entonces, tanto desde el punto de vista normativo que existen, pero que no se cumplen, desde la parte política, donde se exige porque la persona que va a construir está vinculada a alguien del gobierno o a alguien que tiene poder, o desde el tipo de, por así decir, de la inocencia de la persona que va a comprar porque no tiene ingresos para comprar en otro lugar, entonces asume el compromiso de adquirir una unidad sin saber lo que va a pasar en el futuro, porque es una serie de cosas, no solamente la relación del espacio pequeño, porque en Japón hay espacios pequeños y hay otros elementos más que ahora vamos a ver de otro tipo de edificación en Japón. Pero vamos a ver entonces en este caso del barrio, cómo nosotros tenemos que pensar a la hora de la configuración, porque eso también interfiere como papel de arquitectos y eso en la parte del propio diseño de la estructura, del espacio que nosotros vamos a ocupar, también se hace bastante difícil. En tiempos de coronavirus, en tiempos de cambio climático, ¿no? Nosotros encontramos noticias como estas que cada vez más nos van asustando. El coronavirus se propaga por el aire. ¿Qué se debe hacer ahora? ¿Qué se debe hacer ahora? Porque nos dicen que el aire está contaminado, entonces nosotros empezamos a cerrar todo, a sellar todo, comenzamos a hacer ajustes en nuestra forma de vivir. Ustedes ven que cada vez más encontramos noticias con la deforestación de la Amazonia y allí el COVID se extiende mucho más rápido porque es la noticia del momento, es la enfermedad del momento, pero debemos saber que también tenemos otras que son muy importantes y que a veces nos obligan a tomar algún tipo de intervención en los espacios, porque una persona que tiene problemas de cáncer, una persona que tiene problemas con pulmonía, neumonía, no puede vivir en cualquier espacio. Entonces, nosotros pensamos que esas son enfermedades que no tienen gran importancia, mientras que el COVID, como sí nos obligó a confinarnos, esa tiene una mayor gran importancia, pero todas son importantes porque nosotros tenemos que conocer allí el tipo de material, el tipo de espacio, los grados de ventilación que nosotros tenemos que tener, las alturas que debemos tener, los materiales que vamos a construir. O sea, son muchas cosas que se tienen y que son importantes que tomar en consideración, sin considerar que aquellas áreas inundadas van a arrastrar consigo una serie de enfermedades, van a traer bacterias y así sucesivamente. Miren que cada vez más hay problemas. Y hay una de las cosas que es muy importante y ustedes la tienen allá. Esa zona, le comentaba a la profesora hace un momento atrás, que ya fue anunciada la temporada de huracanes que empieza a partir del 1 de junio y se va hasta octubre. Es una realidad que ustedes, los dominicanos, viven. Nosotros no tenemos ese problema directamente acá. Tenemos un viento que de repente nos asusta, pero no es una cosa así que sea tan problemática. Sin embargo, en días pasados, en meses pasados, hubo en plena pandemia un huracán que afectó parte de las provincias de la parte atlántica de Panamá, en este caso donde estaba Bocas del Toro, y llegó muy cercano a la cordillera donde está el área de Boquete, que es un área bastante alta, pero tienen ríos muy caudalosos. Destruyeron muchas viviendas, las viviendas no fueron adecuadas para soportar este tipo de inclemencias, sin contar que hay otras más que son producto de problemas, producto también de sismos que se generan y otras tantas situaciones que la Tierra nos manda señales y que nosotros debemos considerar. Entonces, como ellas suceden y nosotros no estamos preparados para eso, empezamos a trabajar con viviendas improvisadas. Uno de los proyectos que hizo el profesor Correa y ganó hace un tiempo atrás la participación en el concurso de Brecht, casualmente era un vivienda de temporal para situaciones de este tipo, situaciones de emergencia. Consideraba incluso el material, porque no es solamente construir por construir, sino es construir para que la persona tenga un espacio adecuado
cómodo, que se sienta bien y que no dañe el entorno inmediato, que no dañe el ambiente. Entonces, nosotros a veces decimos, no, eso no nos acata a nosotros. Nosotros como arquitectos no tenemos nada que ver con eso. Sin embargo, tenemos mucho y tenemos mucho más todavía que ver. De allí, cuando llega la tecnología, en este caso, y hablamos de la segunda. Carlos. Ajá. No ha cambiado tu diapositiva. Estamos viendo la deshumanización de la arquitectura todavía. Sí, esa. Esa no la ven. No cambia, ¿no? ¿Cambio climático no se ve? No. Déjeme dejar de compartir y volver a compartir nuevamente. Bien. Para poder retomar. Es bueno que me digan porque yo cuando utilizo en este caso esta pantalla, para mí es un poco difícil, ¿no? Porque realmente casi nunca la he usado. Ahora, ¿se ve? Sí, vemos la del ojo con sangre. Ok, esa es la que estaba hablando hace un momento atrás y que hablaba acerca de la problemática que sucede cuando nosotros no le prestamos atención al cambio climático, ¿no? Y que hay que buscar un equilibrio para realmente salvarlo. Esa es la que habíamos visto. Y ahora se ve esta de la segunda y tercera y cuarta revolución industrial. Sí, ya la vemos. Ok. Cuando es así me dicen por favor porque puede ser que se haya congelado la pantalla o algo. Nosotros hemos enfrentado a lo largo del tiempo y eso ha obligado a que la arquitectura se vaya modificando a través de lo que conocemos como la revolución industrial. La primera que se dio, básicamente que generó una condición de la construcción con acero y que surge en Londres, básicamente en el siglo XVIII, XIX, que llamamos prácticamente en las postrimerías, nos está obligando a tomar diferentes tipos de comportamientos a la hora de proyectar y diseñar. Y nos vamos olvidando nuevamente porque vamos retomando, ustedes ven que yo voy y vengo, porque es muy importante reafirmar esa condición de que no podemos estar disasociados dentro de lo que es el diseño arquitectónico per se con la condición de la ciudad y la parte del urbanismo. Y entonces, dentro de eso, nosotros tenemos que estar muy claros que ahora en la época donde estamos, donde las grandes tecnologías nos están obligando a ir y caminar sobre ese camino que ha sido impuesto, donde nosotros vamos a tener un botón para poder accesar a todos los espacios, para poder encender luces, para poder abrir puertas. O sea, todo eso es muy importante y que nosotros vayamos tomando en cuenta, pero eso tiene un costo energético que hay que saber de dónde nosotros lo vamos a tomar en cuenta. Si ya sea que son productos de la energía eólica, de la solar, si es la térmica, si vamos viendo incluso la hidráulica. Y la hidráulica es la que está acabando con los ríos, está causando incluso impacto en comunidades y aquí sobre todo en las comunidades indígenas porque se le está robando prácticamente su espacio para poder entonces generar energía para el país, porque el país no puede, en este caso no puede parar. Sobre todo las grandes ciudades que no están siendo planificadas adecuadamente, tampoco están parando y tampoco están siendo bien organizadas y nos está obligando cada vez más a agotar esos recursos. Entonces, nosotros podemos tener mucha riqueza, mucha tecnología, pero tenemos un vacío en el alma. Realmente las ciudades, los barrios, las casas se convierten en lugares muy fríos, donde básicamente lo vamos a utilizar para pernoctar, muchas veces ni siquiera para convivir. Y eso es una de las características que las ciudades del interior, sobre todo donde nosotros estamos, todavía conserva un poco esa particularidad. Y es porque tenemos un lado mezquino, y todos los tenemos, donde decimos que mi mundo es mi mundo y no para compartir. Pero sí queremos en este caso que muchas personas compartan con nosotros y muchas personas entiendan nuestra forma de pensar. Para eso
cuando nosotros vamos a proyectar, que vamos a hacer propuestas arquitectónicas, nosotros tenemos que ver no solamente la edificación, sino tenemos que ver cómo se afecta toda una serie de espacios aledaños, llámese espacio público, llámese espacio privado. Tenemos que ver cómo eso afecta al desarrollo de la ciudad, cómo eso afecta incluso a las personas y así sucesivamente con la propia economía. Porque a veces nosotros decimos que no, que muchas veces mi dinero es mi casa, pero también dependemos del Estado y dependemos de otras entidades para poder subsistir. Voy a cambiar diapositiva, no sé si me dicen si la ven. ¿La ven esta aquí? ¿Dónde está Japón? Sí. Ok. En este caso, hablando de tecnologías, hablando de cambios y revolución industrial, ustedes saben que Japón y en la historia lo recalca casi siempre, que dentro de sus famosas dinastías que ellos tenían allá y que ellos estaban prácticamente en una posición hegemónica con el resto de todas las otras, de otros países, sobre todo con China. Obviamente que después de la Segunda Guerra Mundial, Japón tuvo un cambio, pero Japón está en una zona sísmica muy grande. Japón está en una zona de las más frías. Japón está en una zona intermedia donde hay tifones, no en su totalidad del país, pero sí en las islas Senkaku que están pegadas acá en el área de Taiwán. Y ellos han conseguido mantener un equilibrio, en este caso, de la arquitectura con el ambiente. Y en este caso, y voy a cambiar, me dicen si se cambia, donde vamos a ver el edificio de Kiyomizu Dera en Kioto, ¿se ve? Sí. Me dicen cuando se estanca, si estoy hablando de un tema y se estanca, para poder entonces retomar. En este caso de ese edificio, que data básicamente del año entre 780 y las instalaciones actuales 1633, miren la cantidad de años, está en una región muy moderna, ¿no? Y en ese entonces, cuando se hizo esa edificación, empezaron a mantener un equilibrio entre el área edificada y el área natural, donde la integración de esos espacios, la construcción de esas edificaciones tenían que cumplir con una serie de elementos que están inmersos en la cultura confuciana. Recuerden que ellos en la cultura confuciana, que no es una religión, sino es una filosofía de vida que impera prácticamente en gran parte de los países de Asia y ahora han llegado con mucha más fuerza a los de ASEAN. Esas edificaciones fueron basadas, en primer lugar, en el valor y el respeto a las entidades, porque ellos estaban vinculados con algunas entidades. Recuerden que ellos, en el caso de China y de esa sección, usa el famoso Feng Shui o Feng Shui, que nosotros conocemos, donde debe haber un equilibrio entre el aire, la tierra, el agua y el fuego. Y ellos transmitieron eso al punto de que cuando llega a Occidente, llega a través de Frank Lloyd Wright y empieza a hacer la casa de la cascada, que era el agua, la casa del viento, que está diseñada en forma de triángulo, con triángulos, está la del fuego y así sucesivamente, que después usted se puede interesar. Pero en este caso, esas arquitecturas que tenían que ser magníficas, que tenían que ser poderosas, porque estaban dentro de un espacio, en este caso, que tenía el dominio de la ciudad, también tenía que ser utilizada con materiales nobles. En este caso, no había mucha tecnología, pero las tecnologías utilizadas en la construcción, que muchas se están repitiendo, no utilizaban otro tipo de propuestas, sino esas sido las de ensamblaje, de la utilización de las maderas, de los materiales nobles tradicionales que estaban allí, y evitando utilizar formas como las que a veces nosotros hablamos rebuscadas. Hay una utilización de una planta completamente basada en ángulos, una relación entre la condición de la tierra y el cielo, una condición bastante
vinculada a esa condición donde los techos que van de forma ascendente se van acercando a grandes deidades. En China, por ejemplo, ustedes van a ver que hay una serie de animales y ellos también tenían una condición, incluso que esos temas de otro material, pero me llamó mucho la atención porque usted podía ver los techos rojos que eran para familias adineradas y los techos grises y oscuros para los que eran del pueblo. Y así las construcciones también, muchas eran más espaciadas, tenían mayor grado de ventilación, mientras que otras no, porque el pueblo no merecía tener o no era afortunado de tener esas ventajas. Y de allí entonces que esas formas puras y tradicionales que se mantienen buscando ese equilibrio, también procura esa integración con el ambiente, procura mantener, y miren que hay muchos espacios abiertos para que esa ventilación se dé de una forma armoniosa. Obviamente que en el invierno hay otro tipo de percepción por las temperaturas extremas que son muy bajas, pero recuerden que la madera tiene una particularidad de aislar el calor en casos extremos o de proteger también de temperaturas bajas cuando se requiere. Una de las cosas más importantes es que ellos van a conocer el material en esta construcción desde el momento en que están plantando la madera. Nosotros nos enseñan que si vamos a construir tenemos que ir a la tienda, compramos, usamos una madera que muchas veces está verde, que tiene los nudos, se deteriora, nos daña la edificación, llena de polilla. Sin embargo, ellos tenían un conocimiento incluso que era un conocimiento sabio desde de los viejos antiguos de nosotros, donde sabían que cortar la madera en cuarto menguante, cortarla en este momento, dejarla secar muy bien antes de construir. Y eso es una de las cosas que a veces son importantes que nosotros conozcamos cuando vamos a trabajar. Pero como la tecnología nos ha ayudado y queremos ser mucho más rápido, queremos ser un poco más económico, nos vamos directamente con algunos materiales que después nos van a traer algunos problemas serios a nivel térmico, porque el concreto de los bloques que se usan muchas veces producen demasiado calor, tenemos que utilizar energía artificial y tantas cosas más. Y en este caso, como ya lo habíamos hablado, el material siempre fue tratado con o vinculado con los temas religiosos. Y muchas de las cosas importantes que estamos viendo allí, y ahora vamos a ver un ejemplo de la usana, gran parte de los materiales que se están utilizando y que por ejemplo, se utilizaban para un lugar, se reaprovechaban, se reciclaba para poder entonces crear esa edificación. Y ese edificio edificio olímpico de la Usana que vamos a ver tiene un principio similar a esto y ha ganado premios y sobre todo tiene una valorización LEED bastante grande. Y en este caso, esa relación de la integración de la naturaleza con la arquitectura armoniza no solamente a nivel térmico y a nivel lumínico, sino que también trae una condición de paz. Y ustedes ven cómo se integra con el propio espacio. En esa misma línea, pero ya viendo la modernidad, ya llega uno de los arquitectos icónicos de Japón, Shigeru Ban, que también revoluciona la arquitectura, trata de acercarse un poco a ese lenguaje y a ese tipo de arquitectura que existía en la época, sobre todo de los Shenogatos, o sea, se me olvida el nombre bien, pero ustedes pueden observar que él empieza a utilizar materiales desechables, como el caso de esos tubos, que eran tubos de cartón, que fue permeabilizando para trabajar en algunas construcciones, pero que se usó por primera vez cuando hubo el famoso terremoto de Nepal, donde él intervino. Y ustedes pueden ver que gran parte de la secuencia de la arquitectura japonesa se mantiene en esa condición que él tiene, grandes aberturas, grandes áreas muy altas. Ustedes pueden observar que en el caso de la primera figura, la escala humana, aunque está en perspectiva, se puede ver el grado de monumentalidad. Nosotros podemos ver algunos árboles también que nos permiten observar ese grado monumental, la simplicidad del uso de las formas, ¿no? Donde él prácticamente
usa materiales que se van a adaptar a la obra y que van a guardar un poco la relación con el paisaje. Las técnicas constructivas que no son tradicionales, pero que conducen a una condición visual, que conducen a una utilización del espacio, donde usted puede observar que a pesar de que hay un grado de modernidad, guarda cierta relación con el edificio que vimos anteriormente, donde la ventilación, la iluminación, incluso el uso del color, que es fundamental porque ustedes saben que dentro del color nosotros, incluso dependiendo del material, podemos reflejar por condiciones de óptica, se pueden reflejar luz, absorber luz, y esto produce calor y produce ambientes que no son muy cómodos. Mantiene la condición de formas puras y limpias y algunas tradicionales. Domina las formas, en este caso, él trata de organizar su condición de arquitectura basándose en el dominio del propio material para saber hasta dónde puede llegar. Mayor contacto con la naturaleza, en este caso abre directamente, se abre hacia el exterior y obviamente busca una condición del confort térmico que es de suma importancia. ¿Se vio esa diapositiva de Shigeru Ban? Sí. Vamos a la otra. Retornando y yendo un poco más ya a la condición local, nos vamos nuevamente desde la época en que el hombre apareció en el escenario. Y donde Mumford habla en el libro La ciudad de la historia de Mumford, que básicamente el hombre empezó a vivir en cavernas. Prácticamente no, empezó a vivir en cavernas. Obviamente que no tenía otra opción. Él lo hacía porque tenía que protegerse de animales que ustedes saben que eran enormes y feroces, pero también la utilizaban para protegerse de la radiación del verano y, en este caso, aprovechar la inercia térmica para poder protegerse, en este caso, de las épocas de invierno. Cuando nosotros observamos eso y vemos el hombre que era sedentario empieza a cambiar y empieza a convertirse en nómada y va cada vez más acercándose a lugares donde puede producir la tierra, donde puede tener intercambio y donde puede tener alimento. En ese sentido, empiezan a hacer adecuaciones y esta es una de las ciudades más icónicas que hay en Turquía, que es la ciudad de Capadocia, donde esas cavernas, formaciones rocosas que se dieron. Hay muchos ejemplos más, obviamente, y he ido con un salto bastante grande, pero en este caso, la ciudad de Capadocia en Turquía mantiene una condición de utilización y de modificación de ese espacio porque ya el hombre tenía otras necesidades, tenía conocimiento de otras herramientas, ya tenía una noción del espacio, ya las familias crecían y era necesario entonces transformarlos. Al punto de que cuando ya vamos un poco más avanzado y que pasamos muchísimos siglos después, empezamos a modificarnos y a pensar cómo debe ser la nueva forma de vivir, la nueva forma de ocupar. Y es cuando nosotros nos encontramos con gente que empieza a comprender que hay que tomar en consideración lo que está y lo que nos da la naturaleza. El sol, aunque tenga connotaciones de divinidades, se le otorguen muchísimos nombres por las diferentes culturas, es un elemento poderoso, energético, que nos va a mantener a nosotros vivos, porque en un lugar muy frío no lo pudiésemos hacer, pero en un mismo tiempo en un lugar muy caliente de forma extrema tampoco. Siendo así, nosotros tenemos que empezar a hacer estudios, y el estudio no solamente es decir que vamos a ubicar una edificación que esté armónicamente entre el norte y el sur, el este y el oeste, porque hay que saber cómo lo vamos a tener, sino que conocer la forma, conocer los materiales, saber cómo nosotros vamos a integrar esa condición para aprovechar los vientos, porque los vientos al mismo tiempo que nos ayudan también hacen daño, porque una condición de la mala utilización de la forma produciría un desastre internamente por la falta del control del manejo del viento. Y muchas formas simples que a veces nosotros decimos que no es arquitectura porque no es bonita, y es lo que hablaba al principio del concepto de la estética,
que es subjetiva. La belleza, en este caso, que está vinculada a la función, sería tener un elemento o una unidad cómoda donde nosotros pudiésemos estar mucho mejor y sentirnos mejor. Aunque sea únicamente un elemento completamente paralelepípedo, con pocas aberturas, pero que se sepa cómo se va a integrar sobre ese espacio. Esa modificación que nosotros debemos hacer adaptada a cada realidad, porque muchas veces vemos en las revistas cosas impresionantes y queremos replicarlos en nuestros lugares. Nosotros tenemos realidades completamente distintas. Y el concepto de arquitectura, en este caso, de forma ambiental, como ustedes la están teniendo en su carrera, que está vinculada a las dos profesiones que me parecen muy interesantes, debe tomar en consideración casualmente todas esas características que están en muchos libros, pero que también algunos no los complementan porque tenemos que asociar la relación de la forma con la relación de la función, con la relación del concepto estructural estético y así sucesivamente con tantos otros más que se nos van a aparecer en el camino. Pero ¿qué pasa? Siglo después que nosotros tenemos, ¿qué es lo que nosotros debemos pensar? ¿Un lugar cálido? ¿Un lugar frío? Va a depender mucho de donde estemos. Donde nosotros estamos actualmente, yo le digo a los estudiantes que no deben pensar únicamente en su formación para intervenir en obras o proyectos que están en la zona. Aunque nosotros tenemos lugares donde las temperaturas pueden llegar hasta 18 grados, 17 grados, que es el caso de Boquete, que es una región bastante alta, Volcán, Cerro Punta, que es la región alta de nosotros en la provincia de Chiriquí, o en el caso de las minas, aquí en Herrera, porque hay pocos lugares que tienen esas características. Y nosotros tenemos que estar preparados porque la condición del edificio, en este caso, y cuando hablo del edificio, no es un edificio de varios pisos, sino es el concepto general de lo que se tiene, debemos saber cómo enfrentarlo para diferentes épocas. República Dominicana y Panamá solamente tienen las dos estaciones que nosotros conocemos, la lluviosa y la seca. No tenemos invierno como en otros países del sur y otros países que están en el norte. Entonces, ¿cómo nosotros enfrentarnos a un tipo de propuesta que sea una propuesta adecuada? Hay muchas intervenciones, hay muchas ideas, hay muchos criterios, muchos autores que van a defender su postura, pero lo importante es que debe haber ese equilibrio para que nosotros tengamos unas zonas donde vamos a pernoctar, donde vamos a vivir, donde vamos a estar, incluso donde vamos a envejecer, que sean cómodas y que no requieran de un consumo energético bastante grande. Pero ¿qué ha sucedido? Con el pasar de los tiempos, las plantas arquitectónicas han crecido mucho más. Ya se han hecho mucho más amplias. Algunas se han hecho un poco más pequeñas, se han ajustado. Pero en este caso, cuando hay situaciones de este tipo, nosotros tenemos que recurrir a algunos recursos, como por ejemplo la ventilación cenital, que muchas veces no la utilizamos. Nosotros tendríamos que ver, porque también va a depender de la zona donde estemos, si permite el adosamiento y que no tengamos ventilación lateral y que el terreno sea muy pequeño, tendríamos que aprovechar cómo vamos a trabajar con ese tipo de terreno para aprovechar la luz, la ventilación y que ese espacio sea armónico. Entonces, el dilema sería trabajar con amplias zonas o pequeñas zonas. Y muchas veces las pequeñas zonas también, porque las hacemos muy bajas, también son inseguras e inestables para emocionalmente para nosotros. ¿Y qué decir cuando tenemos edificios mucho más grandes, donde vamos a tener exposiciones, donde vamos a tener teatro, donde tenemos que utilizar energía para poder mejorar las condiciones climáticas de la edificación, las condiciones acústicas, incluso la relación de la iluminación? Entonces, es muy importante que cuando vayamos a proyectar, sepamos bien que no solamente vamos a tener un espacio específico, sino lo que eso va a requerir para poder mantenerse y para poder seguir produciendo. Pero algunas cosas han tenido que ser modificadas.
con las pandemias, con la contaminación, con todo lo que se genera en el entorno, se nos han obligado a cerrar otra vez las fachadas. Nuestra arquitectura, que es una copia de la arquitectura de Dubái, de Miami, incluso ahora de China, que tienen edificaciones impresionantes, están siendo prácticamente cerradas. No sé si ustedes recuerdan cuando vimos la de Lucio Costa, que las fachadas eran un poco más abiertas, tenían mayor contacto con el exterior. Algunas ahora se están sellando completamente, no tenemos la posibilidad de generar, y sobre todo por las alturas que se están teniendo, no podemos tener un contacto con el espacio exterior. Los vientos son muy fuertes, la velocidad del viento en esas alturas son mucho más grandes. La contaminación nos obliga a sellar. Y muchas veces utilizamos en este caso recursos artificiales, que es la que nos va a ayudar a amenizar el entorno interno de la edificación. Panamá tiene una realidad que no sé si ya ustedes conocen. La gente dice que nosotros tenemos dos climas, el que tenemos en la calle y el que tenemos en las oficinas o en las casas donde vivimos, porque casi todas tienen aire acondicionado. Usted va a un centro comercial, tiene aire acondicionado completamente y usted dice, voy a descansar allí, pero cuando llega al exterior encuentra nuevamente el calor. Hay problemas con la salud que se van generando dentro de esos espacios. Muchos no tienen incluso un filtro para que el aire funcione y que se vayan. Por eso es que es un poco peligroso ahora estar en esos lugares cerrados que nos los han prohibido. Pero por otro lado, nosotros salimos sudados de un lugar, entramos a un lugar refrigerado, volvemos y sudamos y volvemos, entramos, y eso también nos produce problemas que muchas veces debemos considerar a la hora de proyectar. Entonces es un edificio que debería proporcionarnos a nosotros una comodidad, no debería utilizar mucho recurso artificial. ¿Y es por qué? Porque casi siempre pensamos con luces cortas, pensamos de forma inmediata del resultado, pero no pensamos en lo que va a pasar a futuro y que tenemos que entonces utilizar energía artificial. Y no es solamente la temperatura del espacio, porque nosotros básicamente tenemos o producimos calor. Desde el momento en que nosotros hacemos un movimiento, están los equipos electrodomésticos, está la propia temperatura del aire, está el tipo de vestimenta que tenemos, los grados de humedad, la velocidad del aire, una temperatura radiante por reflexión, o sea, todo influye a la hora. Y es por eso que cuando nosotros vamos a hacer un proyecto arquitectónico, le digo a los muchachos, no es solamente agarrar y decir, voy a hacer una planta, voy a usar SketchUp o usar el AutoCAD, porque allí nosotros no tenemos esa sensación realmente de lo que la mano nos permite sentir. Y yo lo digo de esa forma porque tal vez cuando estuve en la universidad nos obligaron a pensar dibujando a mano y no así a través de la máquina. Y allí nosotros no teníamos la posibilidad de encontrar toda esa cantidad de bloques que vemos, familias que encontramos, de componentes que vemos, y allí nosotros podemos pensar entonces de una manera diferente. ¿Cómo será el comportamiento de esa sala, de ese comedor, en el caso residencial, en un lugar público donde nosotros tengamos que estar como un gimnasio? O sea, todos esos elementos son importantes porque la buena arquitectura no solamente el resultado que se da de forma vertical y que nosotros podemos ver en un render, sino realmente de la apreciación del espacio que se va a generar internamente. Esas diapositivas se están viendo, ¿verdad? Perfectamente. Perfecto, es que a veces yo voy hablando y como no tengo el control aquí, este sistema es un poco distinto, no puedo ver lo que está pasando. Entonces, en este caso, cuando nosotros también debemos pensar, es que cuando vamos a construir, ¿qué vamos a hacer con todos esos desechos? Construimos sin pensar qué elementos va a contaminar el ambiente. Pensamos que solamente es los efectos chimenea o el maltrato de las aguas que van hacia las áreas pluviales. También puede haber algunos materiales que producen problemas y que han sido prohibidos ya a nivel mundial. El otro caso estaría también vinculado a la cantidad, en este caso de la industria, de los desechos que se producen en la industria del metal, que se van, todo ese metal que se va quedando, ese polvillo, se va mezclando y muchas veces el aceite se va tirando en las aguas y ahí vamos haciendo un daño
tremendo cuando ya debemos pensar en una forma de hacer un tipo de arquitectura que nos permita a nosotros tener ese control. Errores que muchas veces cometemos. No sé si ustedes han escuchado hablar de este edificio. El Walkie Talkie se llama en Londres. Es un edificio que se hizo en Londres y que tenía un nivel de reflejo del material que en condiciones extremas empezaba a derretir todo lo que encontraba en su entorno y que era de plástico. Eso ha causado un problema bastante grande. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. Nos llenamos en este caso de la emoción de hacer un edificio completamente de cristal, que se vea imponente, que se vea esbelto, la forma en que se utiliza, sin contar que hay otro más que se había hecho también, que hacía un efecto estufa en la ciudad. Por otro lado, uno de los más criticados que se ha dado a nivel internacional siempre ha sido el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que era el banco exterior aquí en Panamá, que estaba en la bahía. Hasta ese entonces era uno de los edificios más altos cuando se construyó, pero tiene todas sus superficies expuestas prácticamente desde el lado oeste, que está del lado derecho de la fotografía, y del lado este, que es el que está del lado de la izquierda. No tenía, por más filtro que tengan los vidrios, porque ya la tecnología ha permitido que nosotros utilicemos filtros para evitar los grados de insolación, el efecto estufa que se generaba internamente hacía con que el costo energético fuera muchísimo mayor. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, el profesor de la materia de térmica nos hizo un estudio bastante grande. Incluso ellos vinieron, hicieron un ejercicio de calcular los niveles de calor, en este caso inercia térmica, que están dentro de ese edificio y que estaban en la mañana y en la tarde, y la variación eran muy pocas. Por consiguiente, el costo energético, lo que nosotros tenemos que sacrificar en el resto de la ciudad para poder mantenerlo, ha sido y todavía está en pie ese edificio. Allí creo que tiene la Embajada de Israel, está ahorita mismo en ese edificio, si no me equivoco. Del otro lado está el Century, que es un edificio que está también en una de las avenidas más transitadas en Panamá. Es un edificio que estéticamente tiene un cierto patrón elegante, tiene filtros en los vidrios, pero ustedes ven los niveles de reflejo. Aparentemente hay una vía que causa accidentes por la condición de reflexión. También daña un poco la percepción del entorno, pero nosotros nos impresionamos siempre con la belleza y hay que insistirle que cuando se va a proyectar debemos pensar en todo, como le decía, con un gran plato de comida, porque si le echa demasiada sal lo puede dañar, o si lo deja quemar también no funciona. Pero también hay edificios muy interesantes, como el caso este que les hablé del Olympic House, que es el edificio que está en Lausana y que alberga en este caso al Comité Olímpico Internacional. Y una de las cosas importantes es que este edificio se construyó utilizando el material que fue demolido en la construcción anterior. Y ustedes ven que si buscan más información del tema, ustedes pueden encontrar que ese edificio fue certificado con el LEED versión 4, donde realmente cumplió con todos los requisitos. Estéticamente algunos dicen que no les gusta, la forma es una forma un poco distinta, pero sí es importante que se comprenda que allí casi todo se recicló. Prácticamente el concreto que se demolió se utilizó para las fundaciones. Está diseñado para consumir mucho menos energía porque tiene un tipo de colocaciones de paneles fotovoltaicos que consume muchísimo menos energía. Hay una reducción del 60% del consumo de agua debido a que ellos tienen lo que nosotros, en un caso atrás, cuando el presidente lo habló, no lo comprendimos, que el caso de la cosecha del agua, utilizan otro tipo de material que ayuda, en este caso, el material, no, perdón, de herramientas que ayudan a controlar el agua interna que se utiliza, sin contar que el aire acondicionado que ellos utilizan lo han hecho a través
del enfriamiento de tuberías que van directamente a un lago, sacan todo el agua caliente, lo llevan al lago, el lago está frío y lo devuelve un poco más fresco. Y entonces el solo hecho de tener doble envoltura, lo que nosotros llamamos en este caso doble piel, y en este caso la doble piel está unida, permite en la condición de la doble fachada que se tenga un grado de control de las temperaturas. ¿Y qué decir entonces en este caso de la iluminación natural, que también es importante y reduce muchísimo los consumos? Este es un ejemplo también de que nosotros podemos hacer arquitectura con tecnología. La tecnología también nos ayuda, pero también tenemos que respetar el medio ambiente. Y qué decir que gran parte de la edificación que está allí, al demolerla, dio paso entonces a verde, a áreas de zonas verdes que fueron de mucha importancia. Otros ejemplos está el Agora Building de Taipei. Es un edificio inteligente que está hecho en forma de espiral. Está cercano al Taipei 101, que también tiene una característica muy interesante. Ahí hay un péndulo que se mueve cuando hay terremotos y el edificio se mueve en la misma condición, pero tiene un diseño de tal manera que el viento cuando entra, estoy hablando del Taipei, cuando entra, para que en la época de los tifones el edificio no se vea afectado. Entonces, esos elementos interesantes que se ven que son chinos, son unas venas para que el aire vaya circulando y además de evitar que el edificio vaya a colapsar, también ayuda a mejorar un poco las temperaturas. En este caso de acá, este edificio está diseñado en la parte superior con unas aspas para poder atrapar las partículas de contaminación que se dan en la ciudad. Ella la transforma entonces para poder después crear otro tipo de energía. Utiliza energía eólica, energía solar y también tiene un reservorio de agua porque ellos utilizan también la captación de agua, ya sea cuando no hay por filtración de la evaporación y en este caso también cuando llueve y él se mantiene. Es muy interesante, es un edificio que ha sido considerado uno de los más inteligentes, en este caso del siglo XXI, y que tiene una forma muy particular, no tan rebuscada, tiene tecnología, tiene diseño y contempla en este caso no solamente el entorno, sino el propio espacio interior. Otro de los espacios que nosotros vemos es el del mundo árabe en París. Él tiene ese diseño que según su condición de luz, él cierra y abre esas celdas para poder que amenice la condición térmica y lumínica dentro de la edificación. Es un edificio muy interesante, moderno, bonito, muy cercano al área de la iglesia de Notre Dame. Pero otro de los elementos, lastimosamente la foto no da, pero es lo que está haciendo en las grandes, y digo yo, países emergentes de la ASEAN, en este caso Vietnam, y van a ver a Singapur, donde están retomando los materiales nobles, como el caso del bambú. Miren que eso es un restaurante que tiene una integración con el lago, tiene mucha abertura, tiene una estructura interesante, respetando el entorno, respetando la cultura, respetando incluso la condición de la forma, porque la forma es, hay una repetición de elementos que se ven de manera sincronizadas. Ustedes pueden ver que en la madera, el bambú y todos esos elementos se equilibran bastante bien y que tanto en el día como en la noche debe ser fresco por el propio material per se. Ya por otro lado, y una de las últimas que tengo, básicamente también esta está en Indonesia, que es un edificio que guarda una característica muy similar al que vimos anteriormente, pero puede observar las estructuras, el tipo de techo, la amplitud, la relación con el entorno, porque ellos son muy creyentes en este caso de esa integración entre el hombre y la naturaleza. Y ustedes van a encontrar muchos lugares que lo van a tener. Eso como un restaurante también que tiene las características muy similares al que vimos anteriormente, pero en este caso está totalmente techado, como el caso que estamos viendo, y una figura bastante sinuosa que sin necesidad de ir más allá de los materiales que nosotros conocemos y que de repente decimos que son
factibles para trabajar porque desconocemos algunas técnicas constructivas que a veces nos limitamos un poco porque solamente queremos hablar del concreto y del acero, podemos lograr cosas interesantes. Y ya por último, esta que para mí, y yo me imagino que en República Dominicana tenemos situaciones muy similares, que no sé si la ven, que es el caso de la casa de Quincha. Así, de la casa de Quincha. La casa de Quincha para nosotros, además de ser parte de la historia, porque es una de las casas que llegaron con los jesuitas, están muy arraigadas en el interior del país, donde no solamente está diseñada porque algunas son sin diseños, sino es que integran a familias para construirlas. Tejas hechas en muslo. El profesor Correa participó con un grupo de estudiantes en el concurso de Brecht, también donde creaba tejas ecológicas, y en este caso tuvimos la oportunidad de ir a una comunidad donde todavía las hacen en el muslo y son tejas irregulares. Tejas donde nosotros básicamente, y las pendientes de esos techos que están allí, están diseñados para que el calor salga fácilmente, y sin contar que la gran mayoría de las puertas están alineadas para poder que haya ventilación cruzada. Muchas se incorporan, en este caso, con lo que nosotros conocemos como tragaluces. Y esos tragaluces, además de contener información de la familia, de ser estéticos, al mismo tiempo tenían la posibilidad de iluminar y ventilar esas zonas que por carencia en algunos casos de aberturas en las fachadas laterales no podían ingresar de forma directa la luz y la ventilación. Esta es una casa modificada, ya tiene algunas otras. Yo viví en una casa que ahorita mismo está muy deteriorada porque hay problemas familiares, pero era una casa que fue hecha en 1896 en Quincha, todavía está en pie en una avenida central de la ciudad, y allí básicamente quien llegaba y quien se sentaba, nosotros decíamos aportalear, son cosas que no podemos incluso olvidar. Y creo que Correa, una de las cosas que más le ha gustado aquí en Chitré, algunas casas que ya se están perdiendo porque se están dando paso a una falsa modernidad, que digo yo que muchas veces por equivocación o por desconocimiento dañamos para poder crear edificaciones completamente nuevas y supuestamente acordes a la nueva realidad. Entonces, yo tenía una presentación un poco más larga, así que le agradezco a todos la participación. Tenía una participación un poquito más larga. Hay un video por allí que no sé si la compañera, porque yo se lo di que no me lo permite, no sé por qué no me permite compartir ni colocarlo, pero no sé si la compañera que me atendió ayer como está allí, que ella lo tiene, porque es una participación que tuvimos nosotros con estudiantes en un concurso, y allí nosotros pudimos darnos cuenta, porque la emoción del momento, el tiempo, no vimos algunos problemas que a veces tenemos que tomar en consideración a la hora de hacer propuestas. Y no sé si está por allí. Sí, lo tenemos listo. Sí, y cualquier cosa entonces dejo de compartir para entonces hacer las consideraciones finales y que ustedes puedan tener su momento de preguntas. Proyecto el video. Sí, proyecta el video, por favor. ¿Pueden verlo? No se ve. Sí, ya sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno. ¿Pueden escucharlo? Sí, se escucha. Muy bien. Desde tiempos muy remotos, la propuesta habitacional del campesino panameño siempre ha resuelto el problema de confección de la vivienda. Ejemplo de esto tenemos la popular Casa de Quincha, que son elaborados con recursos brindados por la naturaleza. Nuestro proyecto consiste en diseñar edificaciones sostenibles a partir de materiales reciclables y reutilizables en combinación con las bondades de la tradicional Casa de Quincha. Las edificaciones estarán sostenidas sobre pilotes
y bases de chasis de buses reutilizables. Para el piso utilizaremos palets de madera y sobre ellas linóleo. Para la estructura utilizaremos vigas y columnas de madera. Las paredes se harán con paneles de caña brava amarrados con caucho de neumático. Y en su interior, como aislante térmico, colocaremos empaques de cartones de huevo. Estos paneles serán cubiertos con barro y sellados con cal. Para minimizar el consumo energético, utilizaremos una ventilación e iluminación natural a través de paneles de caña brava que girarán sobre un eje central. El techo estará totalmente construido de teja liviana con una inclinación hacia la parte posterior para facilitar el desagüe pluvial. El sistema se adapta a nuevos usos sociales, económicos, tecnológicos y ambientales, incluso para sustituir escuelas ranchos en áreas rurales. Bien, eso prácticamente ya lo puede quitar. Nosotros hicimos esa propuesta en ese tiempo, el profesor Correa y yo participamos. Está apagada. El profesor Correa y yo participamos y clasificamos a nivel nacional, él con una propuesta y yo con otra, pero realmente cuando nosotros vemos era importante la experimentación. Y después que nosotros hicimos los paneles, los dejamos por allí en un tiempo, nos dimos cuenta de que la aleación del cartón, que pensamos que era un buen aislante, porque térmicamente lo puede ser y acústicamente también, no era compatible con el barro y había una condición, se rajaba por completo. Entonces, una de las cosas muy importantes es que nosotros conozcamos los materiales con los que vamos a construir, las propuestas que vamos a hacer, incluso trabajar no solamente con los materiales que nos da el mercado, nosotros podemos tener propuestas de materiales alternativos y sobre todo en zonas de tanta belleza como ustedes tienen allá en República Dominicana, muy cercana al mar, donde el aprovechamiento de las vistas, el aprovechamiento del viento, de la relación de esa calidez que hay, tiene que ser aprovechada. Así que yo traté de simplificar bastante porque tenía un material casi de 2 horas y por eso ustedes ven que algunas quedaron, pero bueno, espero que el material haya sido suficiente para poder alertar, para poder despertar un poco el interés de que a la hora de hacer propuestas no la hagamos únicamente pensando en función del edificio solo, sino que también hay que saber que vivimos en una sociedad y vivimos en comunidad. Muy interesante eso de la vivienda vernácula de Quincha. De hecho, si nosotros tenemos una parecida en la parte seca del país, que es el oeste, tanto el norte como el sur, que son unas casitas de adobe, pero no se le ha dado tanto auge, se han ido perdiendo en el tiempo también. De hecho, la construcción en madera, que es la más adecuada para nuestro tipo de clima, por la parte térmica, y que también la madera es muy también protectora del ambiente. Por ejemplo, cuando hay huracanes, no se deterioran las casas de madera, que es algo que se ha vendido, que por eso es que construimos en cemento, porque la madera se destruye con los huracanes y eso no es verdad. La verdad que tenemos como proyecto también en la universidad hacer un levantamiento de nuestras pocas construcciones en madera que tenemos en La Vega, que cada vez las están también tumbando por el asunto de que no se conoce mucho el uso y la reparación de madera. Se piensa que si una madera se daña hay que... Se congeló.
que ya está teniendo problemas. Sí, Sí, volví. sí, ya, se Sí. escucha. Ok. Sí, que tenemos un proyecto para levantar las edificaciones en madera, para dejar por lo menos un vestigio de lo que hemos tenido en nuestra ciudad. Además que ese material, disculpe, también se puede regenerar porque la gente dice que no se destruyen los bosques, pero uno tiene que replantar para poder compensar ese material utilizado. Exacto. Ujú. Yo tengo una pregunta que no entendí sobre las tejas que utilizan en las casas de quincha. ¿Son de musgo? No, no, ¿Escuché bien? las tejas son de barro, pero son moldeadas en el muslo, en la pierna de la persona, quien la Ah, en el... hacía. Ya. Sí, se hacían y eran varios trabajadores. Por eso que la gran mayoría, ahora esas tejas están bien valoradas, pero esas tejas casi no todas tenían la misma forma. Variaban porque los muslos de las personas eran diferentes. El muslo de la pierna, ¿no? De repente no me expliqué bien pensando de que estaba hablando directamente con los seres. Y es muy importante, en serio, y ahora sí que mire que usted me hace esa observación. A veces nosotros pensamos, la idea la tenemos porque conocemos, pero tenemos que también llevarla a gente porque los conceptos son distintos. Y así que les pido disculpas por esa parte que no se comprendió, pero aquí se hacían en los muslos y que se llevaban entonces a las casas, y muchas de las casas usted va a encontrar que hay un poco de desnivel en el mismo techo por esa forma del encaje de la teja. Porque es una hechura bastante artesanal. Así mismo es. Muy bien. Creo que en Nicaragua, Correa, no sé si está por allí, cuando nosotros fuimos a León, vimos un lugar que hacían algo similar. Él tuvo que salir, él no está aquí ahora mismo. Ah, es cierto, tiene una reunión. Y también había una Sí. situación que nosotros encontramos aquí en la región de Ocú, entre el área de una comunidad que nosotros conocemos como Chupampa y Ocú. Hay una fábrica también que todavía hacen las tejas y los bloques a la enseñanza de la antigua. Interesante. Muy bien. Los chicos tienen como trabajo práctico y final de esta materia el diseño de un módulo. Ellos tienen que diseñar y construir un módulo usando materiales reusables, porque vamos a construirlo y vamos a analizarlo para mostrar la realidad, ¿verdad?, de los materiales usados, y ellos en esa tesina plasmar su experiencia desde el diseño hasta el uso del módulo con materiales reciclados. Y la verdad que su ponencia fue bastante interesante en ese caso. Se pensaba mucho en el trabajo final mientras lo oía explicando lo del Olympic House y de esas edificaciones inteligentes del siglo XXI, que imagino que los chicos fueron tomando ideas, sobre todo también de ese interesante concurso que ustedes ganaron. No ganamos, clasificamos entre los 10. Perdón. Sí, clasificamos entre los 10. El grupo de Correa y yo participamos, pero no ganamos, ganó otra propuesta. Pero mira que ahora que usted me dice esto, yo siento que a veces el tiempo en la universidad no nos da para ir un poco más allá. Pero lo importante que los muchachos deben tener un poco claro es que cuando vayan a hacer una propuesta no tengan temor a que el resultado al final no sea satisfactorio, porque hay una parte que nosotros tenemos que desarrollar y que se basa en la experimentación, y muchas veces no podemos tenerla a tiempo en el salón de clases y mucho menos en un semestre. Pero que nosotros, lo importante es que ellos empiecen a pensar en acoplar las ideas de forma integral. ¿Se escucha? Sí. De forma integral, donde cualquier elemento que esté allí puede ser utilizado.
Lo único que el sentido común a veces nos dice que este no puede ser utilizado porque puede que pase por un proceso de degradación o que pueda consumirse con el fuego, pero eso no debe impedir que las ideas salgan, porque cuando tengan la verificación de la misma, ustedes pueden entonces en este caso invertir un poco más para conocer, que eso fue lo que nos pasó a nosotros en ese concurso. Nosotros tuvimos 1 mes y medio para desarrollar el proyecto. Los muchachos empezaron a hacer las ideas, yo los fui acompañando. Ellos me decían, profe, mira, vamos a hacer esto. Digo, bueno, y eso funcionará. Decían, bueno, vamos a ver. Al principio no funcionó muy bien, porque cuando nosotros colocamos el barro, colocamos la estructura de madera, que esa madera que usted ve era todo de pallets, no era estructura nueva, era todo pallets reconstruido. Y sin contar que no mencioné, y les puedo pasar después la información a usted, yo tengo un compañero de Brasil que habla sobre container, él es especialista en diseño de container, que se llama Danilo Corvas y tiene un video muy interesante. Él, sí, para que más o menos conozca, cuando nosotros desarrollamos ese proyecto y que ya pasó el concurso y regresamos, vimos entonces que el material se había separado y que no había estado bien. ¿Por qué? Porque el cartón se había humedecido lo suficiente en un principio, se expandió y luego no se seca. Él trató de agarrar su forma natural y entonces él comenzó a sacar, y ya nos dimos cuenta en la experimentación que por más que quisiésemos mantener todavía un poco más de temperatura, porque ya el barro de por sí es bastante liviano, bastante fresco, nosotros quisimos hacerlo un poco más incluso acústicamente y causamos entonces dentro de eso, cometimos ese pequeño error de la no experimentación, pero eso no debe ser limitante. No sé, profesora, pero en este caso lo importante es que ellos den rienda suelta. Muchas veces pensamos en función de costos. Los costos son importantes, pero a largo plazo son mucho más. Porque nosotros, si disminuimos costos energéticos, si nosotros tenemos un ambiente que no tiene que ser modificado, créanme que es mejor a veces invertir al comienzo que tener que invertir poco a poco. Sí, en realidad la idea del ejercicio es ver, poder experimentar, ¿verdad?, en la construcción y ver qué es lo que pasa a nivel del confort, a nivel del uso, a nivel de la construcción de esos materiales reusados y evidenciarlos en la tesina. No hay resultados esperados. Vamos a experimentar, simple y llanamente. Y yo creo que República Dominicana tiene mucha riqueza porque he tenido la oportunidad de ver algunas obras, sobre todo las que están cercanas a las playas, y hay algunas son hechas con madera y creo que algunas están siendo trabajadas también con el bambú o la gadwa, yo no sé cómo lo llaman allá. Bambú. Nosotros en realidad nuestros materiales vernáculos son la madera de palma y la cana, que es la hoja de una palma en específico para la techumbre. Sí, entonces en los años 90, principios de los 90, se trató de auspiciar la construcción vernácula, porque venían los 500 años. Entonces desde ahí ha venido un auge de construir con la madera, con la techado de cana, sobre todo en los espacios turísticos, para la proliferación del conocimiento de nuestra arquitectura, pero ya a nivel residencial y de uso común no está siendo muy utilizado. Lo que más se usa es el concreto, tanto en techo como en paredes, porque la cana, que es el techo vegetal, requiere cambios cada 5 años. Por el uso, por la cuestión de la degradación natural del material y también de las alimañas y los insectos que se introducen en él. Entonces eso hace menos común el uso de la cana en realidad. Sí, pero mira que ahora que usted me está diciendo
eso yo ahora estoy viendo aquí, busqué imágenes, perdone, y nosotros llamamos penca, ¿no? La penca. Sí, Aquí la también, hoja, la sí, penca. aquí se ha prohibido un poco porque aquí hay muchas fiestas y había muchos fuegos artificiales y entonces Ya. se producía incendio, pero yo conozco y voy a buscarle para ver si le puedo conseguir en estos días antes que los chicos empiecen. En el área de Vietnam, ellos utilizaron una resina que le colocaban casualmente a ese tipo de material para que evitase la proliferación de insectos y que durase más tiempo. Era una resina que creo que era natural, si no me equivoco, y que estaba, no sé si era de la cera de la abeja o era algo por allí. Pero yo le voy a buscar la información para mandárselo porque es importante a veces rescatar nuestra arquitectura vernácula, o sea, tratar de rescatar nuestras raíces, ¿no? Grandioso. Ay, sí, pues espero la información. Bueno, los chicos no tienen ninguna pregunta. Pero cualquier cosa, profesora, si usted quiere, después le puede dar mi contacto a alguno que necesite y en el tiempo que tenga para atender yo con mucho gusto. Ah, perfecto. Entonces puedo compartir su contacto. Voy a compartir su contacto en el grupo que tengo con ellos para que si alguno quiere su asesoría pueda solicitarla. Sí, porque yo tenía un poco más de material, incluso iba a hablar de container, iba a hablar de pallets, pero cuando ya tuve que ajustar, fui eliminando algunas cosas y tratando de dejar. O si quiere nos podemos juntar otro día también, que usted pueda. Ah, bueno, sí, podría ser. Podemos coordinar en otra ocasión también. Perfecto. Le pido disculpas a nombre del arquitecto Maritza Estrella, que tuvo que retirarse también, al igual que el arquitecto Correa. Pero a modo de resumen, podemos evidenciar que lo importante en la consideración ambiental del diseño arquitectónico es tener una visión integral, donde podamos visualizar en el tiempo las implicaciones tanto ambientales como sociales, humanas, que un edificio no es una isla, sino que es parte de un entorno inmediato, parte de un barrio, parte de una ciudad, y que lo que pase en ese edificio a nivel de construcción, a nivel ambiental, a nivel del impacto en el medio ambiente natural, va a impactar también esos entornos inmediatos, el barrio y la ciudad. Y que podemos con la tecnología actual construir, tener, ¿verdad? Soluciones inteligentes, ¿verdad? Donde podamos reusar inteligentemente, podamos ahorrar energía, podamos almacenar y producir agua para reducir el uso de nuestros acuíferos y, ¿verdad?, aprovechar lo que la naturaleza nos ha dado, tanto en la forma como en el del edificio, para aprovechar y para también protegernos de las inclemencias. Y sobre todo, lo más importante, rescatar nuestras tradiciones estructurales de construcción, porque la sabiduría en el tiempo en realidad es la mejor, porque nuestros antepasados estudiaron eso, todo lo vernáculo, todo lo que viene de nuestros ancestros fue una prueba y error. Y ellos entonces pudieron lograr todos esos beneficios de nuestras casas y construcciones vernáculas a través del tiempo y de esas pruebas y errores hasta lograr lo que tenemos. Básicamente eso fue lo que pude entender y espero que los chicos también hayan tenido un buen tiempo, así como yo lo tuve, de mucho aprendizaje, muy edificante su disertación, y está abierto para volver a compartir con nosotros en el momento que ustedes se podemos coordinar. Perfecto, muchas gracias. Y cualquier cosa también le puedo dar el contacto porque tengo compañeros, ellos hablan bien el idioma español, que también pueden orientar en el caso que sea necesario, porque tienen algunos manejos un poco más especializados, sobre todo en el tema del uso del container.
Muy bien, sí. Le damos las gracias a nombre de la Escuela de Arquitectura de UCATESI y de la clase de Arquitectura y Medio Ambiente por todo lo que ha compartido con nosotros, todo lo que nos ha regalado en esta noche. Muchas gracias y cualquier cosa, seguimos a la orden. Me saluda a la profesora y un abrazo a todos. Y profesora, muchas gracias por haberme tomado en consideración. Muchísimas gracias a usted. Que pasen buenas Tengamos noches. buenas noches.